Bendiciones, hermanos. Disculpen que ayer no les pasara esta enseñanza. La verdad es que se me olvidó. Con mucha pena lo digo, pero con toda sinceridad. Pero aquí estamos nuevamente para poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Sí me gustaría ver más participación en el grupo de Waze, haciendo preguntas, poniendo comentarios, aportando. Ustedes mismos pueden investigar en su casa sobre Romanos, sobre lo que estamos leyendo y aportar comentarios y poder conversar ahí juntos. Y tienen que haber preguntas. Yo siempre le he dicho, o sea, si queremos crecer espiritualmente debemos aprender a preguntar. Los saludo a todos, ¿verdad? Gracias, Estevita, porque usted fue el que me dijo qué pasó con la enseñanza. Me escribiste, de ahí, pastor, ¿qué pasó? Y ahí me acordé, la verdad, ahí me acordé. Entonces, gracias, Estevita. Bendiciones a todos los del grupo. Espero que estén viendo estas enseñanzas, ¿verdad? Porque al no ver participación me da la impresión de que tal vez no las están viendo necesariamente. Pero vamos a orar. Señor y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas, Señor, este día, esta palabra. Señor, que sea edificación para nuestras vidas, como para todos aquellos que la escuchen, Señor. Si estas enseñanzas están siendo compartidas con otros amigos, Señor, que esas otras personas que escuchen, Señor, también reciban la bendición de ellas, Señor. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos de enseñar y de aprender de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando del capítulo 2 de Romanos y vimos que básicamente Pablo se estaba centrando en las ventajas, o está hablando a los judíos, de lo que ellos se jactaban y relacionándolo con el no judío, exhortándoles con una palabra fuerte, diciéndole que el hecho de que sea judío no era suficiente. Recuerde que estudiamos que los judíos que mencionaron en ese capítulo 10 ventajas que tenían al criterio de ellos. La primera, el simple hecho de ser judío, que ellos consideraban que tenían una posición sobre los demás. Segundo, que ellos tenían la ley, que Dios les dio la ley a ellos y no a nadie más. Tercero, ellos presumían de conocer a Dios. Cuarto, ellos presumían de seguir la voluntad de Dios. ¿Okay? Porque Dios se los había revelado a ellos. Y quinto, ellos presumían de poder enseñar la ley de Dios, que tenían el conocimiento para enseñar la ley de Dios. El sexto privilegio que ellos tenían, creían que tenían, es que ellos eran guías de ciegos, porque la luz les había sido dada a ellos. En otras palabras, el séptimo, ellos eran la luz del mundo, en un mundo oscuro. El octavo privilegio que ellos consideraban tener es que ellos no eran ignorantes y estaban para enseñar a los ignorantes. El noveno es que ellos consideraban que ellos eran maduros y por eso enseñaban a los inmaduros. Y el último, que la ley era la regla de su conocimiento y de su verdad. Sin embargo, Pablo llega y le dice a ellos y les desbarata todo eso, diciéndole que si alguien sin conocer la ley hacía lo que la ley decía, Dios les iba a tomar eso por ley. En otras palabras, les estaba diciendo a ellos: ustedes que se jactan de ser un pueblo de Dios, que se jactan de conocer la ley, de conocer su voluntad, no cumplen ni hacen lo que dicen tener. Hermanos, y esto aplica mucho a la vida del creyente, porque como hijos de Dios tenemos que tener cuidado
de que lo que hablamos, y eso lo dimos hoy hizo 8, bueno, ayer hizo 8, que lo que hablamos sea respaldado por lo que hacemos. Es duro cuando personas de afuera resisten el Evangelio por el testimonio que yo he dado, que tú has dado, o que cualquier hijo de Dios ha dado. Es duro, porque somos la piedra de tropiezo para ellos. ¿Y qué dijo Jesús, hermanos? ¿Se acuerdan cuando habló sobre la piedra de tropiezo? Dijo, ay de aquellos que son piedra de tropiezo, uno de estos mis pequeños, más les valdría atarse una piedra al cuello y tirarse al mar. Vean qué palabras más duras de Jesús. Y muchas veces como cristianos somos piedra de tropiezo para los que no conocen la palabra, para los que no han nacido de nuevo. Ahora vamos a empezar con el capítulo 3 de Romanos. Regálenme un segundito, aquí estamos. El tema de este capítulo, hermanos, el capítulo 3, en su totalidad, es la disponibilidad que tenemos nosotros a la justicia de Dios. Ese es el tema. Pablo va a tratar ese tema con los judíos y con los no judíos. Él va a decirnos que tenemos disponibilidad para obtener esa justicia. Y comencemos con el primer versículo, con relación a lo que les recordé en la enseñanza pasada. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Pablo está diciendo en dónde está la ventaja real de nosotros los judíos. Pablo era judío, ¿verdad? Esta palabra ventaja implica algo que sobreabunda, o sea, que excede a lo demás. Y esta pregunta va en función de la señal exterior del pacto que Dios hizo, es decir, la circuncisión. Pablo acababa de decir o había dicho que no es la circuncisión exterior la que vale, sino la circuncisión interior, la del corazón. Por eso es que él llega y dice, ¿qué ventaja tenemos como circuncidados? ¿Por qué? Porque él había dicho que los judíos y los gentiles estaban en la misma posición. Si el judío no era circuncidado en su corazón, no servía. Y si el gentil, aunque no fuera circuncidado en su exterior, en su interior seguía a Dios, tenía la justicia de Dios. Eso es lo que acaba de decir el capítulo 2. Por eso llega Pablo y le dice, ¿qué ventaja tenemos? Le está diciendo al judío, ¿de qué beneficia la circuncisión en este aspecto? Pero, hermanos, y yo les digo a ustedes, ¿qué ventaja tenemos de ser cristianos religiosos y no vivir la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra ventaja, hermanos? ¿En qué nos diferenciamos del mundo exterior? Más que en producir rechazo al Evangelio. Bueno, si tú dices que conozco la verdad, es que leo la palabra de Dios y yo sé lo que no está en la palabra de Dios, porque conozco, he aprendido, y te agarras en eso y te aferras a eso como una ventaja para lograr la salvación, estás perdido. Lo único que nos va a llevar a adquirir la justicia de Dios es Cristo Jesús, pero Cristo Jesús en nuestras vidas como una experiencia real. Voy a leerles algo que leí de un pastor que me llamó la atención. Este pastor se llama el doctor James Stifler. Yo sé que no lo conocen, no se preocupen, yo tampoco. Hasta que leí esto en internet, cuando estudiaba Romanos, buscaba información, me llamó la atención. Sé que es un pastor muy conocido. En lo que vi o leí de su pensamiento doctrinal, una doctrina muy sana. Y él decía
Y por cierto, voy a estar mencionando mucho a este pastor. Si la circuncisión en sí mismo, dice él, no provee justificación, y si la incircuncisión no la impide, ¿qué provecho había en ella? Una distinción que hizo Dios entre los hombres parecía después del todo no existir. Me llamó mucho la atención esto que él dice, ¿verdad? Está hablando de que si la circuncisión no provee justificación y la incircuncisión no impide que la obtengamos, entonces ¿de qué servía? Y la conclusión que llega es entonces la distinción, la diferenciación que hizo Dios entre los judíos y los no judíos a través de la circuncisión, al final no existe. Y es cierto, hermanos. La única circuncisión que debemos tener todos es la de nuestro corazón, no la exterior. Muchas veces decimos o nos preguntamos, entonces mi iglesia, mi credo, mi membresía, mi bautismo no me van a ayudar para la salvación. No, si tú no tienes a Cristo como una vivencia, una experiencia personal, si Él no es el Señor y el que lleva y comanda tu vida, tu iglesia, tu credo, lo que tú crees, tu bautismo mismo, no te van a ayudar para la salvación. En otras palabras, ninguno de esos aspectos religiosos externos nos sirve. Somos salvos por fe. Somos salvos por Cristo Jesús, no lo olvidemos. Y eso es lo que quería fortalecer Pablo en esta iglesia de los romanos. En el versículo 2, Pablo responde a este interrogante que hizo en el 1. Llega y le dice a los judíos, cuando le dice de qué ventaja se tiene ser judío, y él dice de mucho, en todos los aspectos. Primero, ciertamente porque les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, Pablo está reconociendo que sí, en efecto, los judíos tenían una ventaja, pero que esa ventaja también creaba una responsabilidad. Yo les hablé de la película de El Hombre Araña, la 1, cuando el tío de Peter Parker le dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pablo eso es lo que le estaba diciendo al judío. Esa ventaja que tenía implicaba una gran responsabilidad del mundo. Y nosotros como hijos de Dios, la verdad que tenemos, esa palabra que ha sido revelada en nuestra vida, por la cual una vez doblamos nuestras rodillas y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, también conlleva una gran responsabilidad para todos los que están afuera y no conocen a Cristo. Para todos los que en este chat están escuchando y tal vez no conozcan de Cristo. Hay una gran responsabilidad, sobre todo en nuestros días, que hay mucha confusión en qué creer. Hay un libro que tengo por ahí bueno, se llama ¿Por qué creo? Se lo he recomendado a mi hijo Sebastián varias veces. Espero que algún día lo lea. Pero es interesante, porque el cristiano muchas veces se pregunta, ¿cómo sé si estoy en la verdad o no lo estoy? Al final, esta confusión solo puede ser respondida, resuelta en nuestra intimidad con el Señor Jesucristo. Pablo estaba aclarando aquí que Dios no solo dio a Israel oráculos o profetas para encargar la palabra de Dios, sino que también en la palabra de Dios había algo especial para ellos y un propósito especial que Dios había hecho para que esa palabra no se quedara solo en Israel, sino que fuera transmitido a los demás. La pregunta es ahora,
Entonces, ¿tiene realmente Dios un futuro especial para Israel? Voy a decirte esto, hermanos, para los que estudiamos Apocalipsis lo sabemos. Sí, Dios tiene un futuro especial para Israel. Porque nunca va a dejar de ser su pueblo. Él ama a su pueblo. Él hizo un pacto. Y recuerde que un pacto tiene la peculiaridad de que es unilateral. El hecho que una de las partes lo quebrante no le da permiso a la otra quebrantarlo. Por eso, aunque Israel quebrantó su parte del pacto, Dios sigue siendo fiel a su pacto con Israel. Y lo será hasta el final, hermanos. Por eso aquí mando una cuñita en tiempos modernos donde se le quiere señalar a Israel, acusar o hablar mal de ese pueblo. Yo te digo hoy a vos, cuídate. Es el pueblo de Dios y debemos bendecirlo, amarlo, aunque no compartamos muchas de las cosas que ellos hagan. Vamos a continuar. Gloria a Dios. Vamos para el versículo 3. Dice Pablo, pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, se refiere a Israel, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, lo que veníamos hablando. Él está diciendo, ok, es el pueblo de Dios, pero su incredulidad hace nula la fidelidad de Dios. Y yo te digo, hermanos, no es así. Si la ventaja que tenía el judío para transmitir y ser luz al mundo no se cumplió, no significa que la fidelidad de Dios haya terminado para con su pueblo. Al fracasar los judíos, no quería ellos decir que Dios había fracasado. No. Dios había prometido enviar un redentor a Israel. Pero no era solamente para Israel, sino para Israel y el mundo entero. Los judíos lo rechazaron por obstinados que son. Pero las promesas que ello implicaba para el futuro de Israel se van a cumplir, hermanos. Se van a cumplir. Las promesas que Dios tiene para tu vida se van a cumplir si tú has entregado tu vida al Señor. Porque Dios siempre será fiel. Es fiel para el pueblo de Israel, es fiel para ti, es fiel para mí. Yo solo puedo decir con esto, gracias al Señor por su fidelidad. Ahora veamos lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 4. Con relación a esa pregunta, entonces Dios dejará de ser fiel. Dice Pablo, de ninguna manera. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. En otras palabras, cuando nos hacemos esa pregunta de si Dios, a pesar de que el pueblo no es infiel, Dios deja de ser fiel, estamos queriendo decir que Dios es mentiroso. Pero no es así, hermanos. Porque la fidelidad de Dios es verdadera, nunca podrá ser cambiada. ¿Entendemos, hermanos, lo importante que es esto? El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 10, busquemos en la Biblia, hermanos. Juan, capítulo 5, versículo 10. Yo sé que doña Aida es la primera en encontrarlo. Juan, capítulo 5, versículo 10. Bueno, ahí está Alexandra corriendo, creo que lo encontró primero. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Qué terrible, hermanos, hoy en día es no creer que Dios dio a su Hijo para morir por nosotros.
Porque ve aquí lo que dice, que es delicado, porque el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Cuando tú no crees en la salvación a través de Cristo Jesús, haces de Dios mentiroso. Es lo que hacemos cuando rechazamos al Señor. Continuamos, ya casi terminamos por el día de hoy. Capítulo 3, versículo 5 de la Epístola a Romanos, del estudio. Y dice así Pablo: y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios al dar el castigo? Y recalca entre paréntesis Pablo: hablo como hombre. Vuelve a repetir: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios al dar el castigo? Muchas veces podríamos pensar que si nuestra maldad lo que hace es resaltar la fidelidad de Dios y su gloria, entonces es una forma de honrar. Pablo está diciendo que no es así. Pero hermanos, tengamos cuidado la forma en que podamos tergiversar la palabra de Dios. Efectivamente, el pecado del hombre lo único que hace es resaltar la santidad de Dios. Y esta fue una de las cosas que más luchó Pablo en el tiempo de él. Porque se quiso meter una filosofía donde decía que Dios utiliza el pecado para recibir gloria, para recibir honra, y que por eso el pecador no iba a ser castigado. Y no es así, hermanos. Dice la palabra de Dios que Él no tendrá por inocente al que peca. Pero esto lo veremos más fuertemente en Romanos 6, en el capítulo 6 de Romanos. Pero Pablo responde ante este pensamiento: de ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Vean, hermanos, si Dios tiene derecho a juzgarnos es porque nuestro pecado meramente revela su gracia. Entonces Dios no tendría el derecho a juzgar a nadie, porque ello revelaría algo de la gracia universal de Dios. Perdón, voy a volver a decir: si Dios era así, no tiene derecho a juzgarnos porque nuestro pecado revela su gracia, entonces Él no tendría derecho a juzgar a nadie, porque ello revelaría algo de la gracia universal de Dios. Pero Pablo fue enfático, diciendo o negándolo totalmente. Dios es justo, hermanos. El hecho que el pecado del hombre resalte su santidad no significa que Él va a justificar por eso el pecado del hombre. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No. Lo único que hace el pecado del hombre ante la santidad de Dios es llevarlo al arrepentimiento para tomar y adquirir esa justicia. Nuestro pecado no gloria a Dios. Nuestro pecado revela su gracia para llevarnos al arrepentimiento delante de Él. Dios es justo y Él no tendrá por inocente al culpable. Gloria a Dios. Regálenme un segundito, hermanos, por favor, que la computadora se me perdió. Continúa Pablo diciendo: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Se acuerdan la frase o el dicho que dice: no hay bien que por mal no venga? Vean lo que es desde el tiempo de Pablo.
Estos detractores de la justicia de Dios decían: hagamos males para que vengan bienes. Me dice mi hijo que ya me pasé 5 minutos, así que voy a ir terminando. Hay otro refrán popular que dice: el fin justifica los medios. Pero Pablo estaba en contra de eso. Él ha tomado una conclusión absurda con relación a la santidad de Dios. Él viene a juzgar. Él es el juez. Y todos aquellos que no estamos delante de Él, vamos a ser juzgados. En el versículo 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Bueno, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como los que no son judíos, están bajo pecado. El pecado nos pierde, el pecado nos destruye. Pablo está diciendo: no se trata de hacer que hagamos males para que vengan bien, no, Señor. Pablo está diciendo que ya demostró que todos, tanto el judío como el no judío, estamos bajo pecado. Necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos de su justicia. Hermanos, Dios es bueno. Él desea que nos acerquemos a Él. Él desea llevarnos al arrepentimiento. Se acerca el día, si Dios quiere, de podernos ver nuevamente. Lo que llaman la nueva normalidad. Y poder compartir nuevamente físicamente juntos. Pero hermanos, guardemos. No nos perdamos. No creamos que por la gracia de Dios podemos seguir pecando, porque no es así. Necesitamos a Cristo Jesús como el Señor de nuestra vida. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, bendice esta palabra y gracias te damos por ellas. Guárdanos. Y Señor, bendice a cada uno de los que están escuchando esta palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.